Hola a todos, bienvenidos a su programa Unidos por la Palabra de Dios. Estamos en una serie sobre aquellos que se sentaron a la mesa del Señor. En la Biblia aparecen tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento personajes y hechos que nos enseñan que gente que no era digna se llegó a sentar a la mesa del Señor. Ahora, cuando digo gente que no era digna, no quiero implicar que había gente que era digna. La razón es porque sabemos que ninguno es digno de acercarse al trono de Dios. Ninguno es digno. Fíjense ustedes que en el Apocalipsis aparece Juan llorando porque está como frustrado y le pregunta a un varón, ¿por qué estás llorando? Y él dice, porque veo al cielo y a la tierra y no veo a ningún digno. Pues claro, le explicaron a Juan, no existe un solo digno, hay un solo digno, el único digno de desatar los sellos, que es el Señor Jesucristo. Entonces ninguno es digno. De hecho, hubo gente que se acusó de no ser digna. Por ejemplo, Jacob dijo, yo no soy digno de tantas cosas que Dios le dio. El hijo pródigo también dijo, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, yo he pecado contra ti y contra el cielo, y yo no soy digno, yo no soy digno. Entonces ninguno es digno, pero, como Dios le pone solución a todo, nosotros no somos dignos por nuestras propias fuerzas, pero el Señor nos hace dignos. ¿Cómo? Por su sangre, por su sacrificio, por su entrega, como un inocente, como un justo, el único justo, que pagó por los injustos, que somos tú y yo. Qué lindo eso, porque ahora a ti y a mí se nos permite entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de Cristo y sentarnos a la mesa del Señor. ¿Para qué a la mesa del Señor? Tú puedes revisar en los videos anteriores, cómo el Señor nos enseña qué hay en la mesa del Señor y por qué se sienta uno a la mesa del Señor para que el Señor le arregle a uno la vida. Porque el Salmo 23 dice, aderezas mesa delante de mis angustiadores o de mis enemigos, dice la Biblia de las Américas. Y aderezar quiere decir ordenar, quiere decir organizar la vida de las personas. Entonces yo me siento a la mesa del Señor por dos razones. Una, para que Él me arregle, para que Él me ordene, para que Él me guíe. Y la otra, para poder escuchar sus maravillas, para poder escuchar su palabra, para poder escuchar lo que yo necesito saber para poder continuar mi vida y hasta alcanzar la vida abundante que Él nos ofreció. Entonces ya vimos tres grupos, vamos a ver, yo quisiera que viéramos por lo menos uno, dos o tres grupos más el día de hoy. Nos quedamos en el número 3. Mateo capítulo 9 verso 10 dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Bueno, ¿quiénes son los que se sentaron a la mesa del Señor también? ¿Qué grupo? ¿Qué otro grupo? Los publicanos y los pecadores. Déjenme que les explique un poco de los publicanos. Los publicanos normalmente eran empleados del gobierno, pero que trabajaban como recaudadores de impuestos, por ejemplo. Y se sentaban en algunas mesas en algunos lugares estratégicos dentro de la ciudad. Uno de ellos era Mateo, justamente el que escribió este evangelio, Mateo 9, en Mateo 9:10, todo el libro de Mateo. Él es un publicano que era mafioso. Y el Señor se le acercó un día, se le quedó viendo y le dijo, sígueme. Y él, pero ni lo pensó, se levantó y dejó todo y se fue. Se fue para seguir al Señor. Entonces, los publicanos y los pecadores también se sientan. Los mafiosos y los pecadores también se sientan a la mesa del Señor. Al Señor lo criticaban mucho porque le decían, él se junta con borrachos y pecadores y con los publicanos. Y bueno, es cierto que el Señor se sentaba a la mesa con ellos, pero no para hacer ni hablar lo que ellos hablaban. El Señor Jesús
se sentaba porque la gente pecadora y mafiosa, necesitada de arreglar su vida, venían a la mesa del Señor y el Señor en esa mesa les aderezaba su mesa delante de los enemigos, que ahora los religiosos se convertían en los enemigos que lo criticaban. Pero el punto es que mucha gente mafiosa en la calle y hay un montón de pecadores. La Biblia dice que todos hemos pecado y nos destituyeron de la gloria de Dios, pero que aún así Cristo, siendo nosotros pecadores, se subió a la cruz para morir por ti y por mí. Ok, entonces los publicanos, que son los que representan a los mafiosos, hay mucha gente mafiosa que de repente es tocada por Dios. Muchos mafiosos saben lo que están haciendo, si no todos o la mayoría. Y tarde o temprano son confrontados por el Señor. Y muchos van a decidir no hacerle caso. Pero yo te hablo a ti, que estás tal vez en esa posición. O tal vez conoces a alguien que está en esa posición y que tú sientes en tu corazón hablarle, ayudarle a enderezar su camino. La mejor forma, la más efectiva y en la que tú tal vez no tengas que hacer mucho, es que tú los invites a que se sienten a la mesa del Señor. ¿Cómo se puede sentar a la mesa del Señor una persona que es así y tú le invites? ¿O cómo puedes tú acercarte a la mesa del Señor para que tu vida cambie? Pues acércate a la palabra de Dios. Bueno, voy a decirte 3 formas así rapiditas. Una, es que tú ores. Es que esta persona le enseñes tú a pedirle a que se acerque a Dios y que le hable a Dios, porque Dios no es un Dios sordo. El Señor Jesús está vivo y puede hablar, puede escuchar y puede hacer algo por medio de su Santo Espíritu. Entonces la oración es una forma. Y la oración es nada más y nada menos que comunicarse con Dios abiertamente, como se comunica uno con su padre en la tierra o con un amigo o con la propia esposa, para conversar cosas con un corazón abierto y honesto. Dios no va a juzgarte, no te va a criticar mientras tú te vengas a acercar a la mesa con humildad y honestidad, con el corazón abierto, tratando de resolver tus conflictos, tratando de resolver tu vida. Y Dios te va a ayudar a cambiar. Entonces, una forma es orar. La otra es buscar en la palabra de Dios, leer la Biblia, para que encuentres, principalmente, y puedes empezar en el Nuevo Testamento y te vas a dar cuenta cómo, porque esos son los evangelios del Señor Jesús, y vas a conocer a Jesús y vas a ver que no es un Dios legalista, que no es un Dios que anda buscando quién peca para golpearlo, sino que anda viendo quién está arrepentido. Y entonces en la palabra de Dios se le va a revelar, porque va a empezar a tener fe la gente mientras lee la Biblia o la escucha, porque la fe es por el oír y lo que se oye es la palabra de Dios. Y entonces la gente va a empezar a cambiar. La palabra de Dios cambia a la persona de adentro hacia afuera. La palabra de Dios, ahí está la verdad de todo. Ahí están los absolutos. Ahí está cómo salir adelante. Ahí está cómo acercarse a Él más y más. Ahí se nos revela cómo su sangre nos limpia y nos hace dignos. Cómo por medio del Hijo nos reconciliamos con el Padre. Entonces orar, leer la palabra. Y la otra es invitarlo a una congregación, invitarlo a tu iglesia. Aunque la gente te critique y diga, miren con quién vino, o miren a quién invitó, o miren el que entró ahorita en la iglesia. ¿Qué importa si en la iglesia entramos todos los pecadores en principio? Y ahí el Señor nos ha ido cambiando. No todos estamos al 100% ya blancos como la nieve, pero Él puede llegar a limpiarnos esos pecados tan rojos que nos los puede dejar tan limpios y tan blancos como la nieve. Entonces, cualquiera que se sienta mafioso o que se sienta un gran pecador, porque fíjense que muchos de nosotros que nos acercamos a la iglesia por primera vez,
nos daba pena hasta darle la mano a los hermanos porque los mirábamos tan santos y decíamos, yo no quiero llegar a corromper si yo soy pecador. Mejor me arreglo y después vengo a la iglesia. No, Señor, es al revés. Hay que venir a la iglesia para que el Señor nos cambie. Es necesario que Él crezca en nosotros para que nosotros disminuyamos. No se trata de que yo disminuya y deje de hacer cosas para venir a la iglesia. Es decir, que cuando ya sea digno, cuando ya esté limpio. No, si así nunca vas a llegar, porque todos nos contaminamos en el mundo. Hay que dejar que Él nos llene de su palabra, que Él crezca en nosotros para que nosotros disminuyamos. Así está uno de los versículos escritos y en ese orden. Dice, es necesario que el Señor crezca en mí para que yo mengüe, para que yo disminuya. No es al revés, no es yo voy a disminuir y voy a menguar en mi vida mundana y de pecador para que Él crezca en mí. Yo disminuyo y Él crece. No. Es necesario que Él, como estés, lo dejes entrar. Él te empieza a alimentar, Él te empieza a llenar y entonces eso va a presionar hacia abajo hasta que vaya desapareciendo el hombre viejo para que nazca el hombre nuevo. ¡Ah, qué lindo! Entonces los mafiosos y los publicanos se sientan a la mesa del Señor para ser transformados, como fue transformado Mateo, que hasta terminó escribiendo uno de los evangelios, el primero que aparece en el orden del Nuevo Testamento. Voy a darte el siguiente, el número 4. ¿Quiénes más se sientan a la mesa del Señor? Te leo en Lucas 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. La clave de esto es, se sentó a la mesa, sentados a la mesa. Tú, si quieres estudiar la Biblia con un poquito más de profundidad, puedes ir y hacer una búsqueda en tu computadora en la Biblia, en tu aplicación de la Biblia también en el teléfono. Todos los que se sentaron a la mesa, sentados a la mesa, se sentaron a la mesa, se sentó a la mesa. Y te van a salir todos los personajes. Yo solo te estoy compartiendo lo que está en la palabra de Dios. Y los que encontré, para tratar de ayudarte un poquito y ayudarme yo también. Entonces, ¿quiénes son los fariseos? Fíjate que los fariseos eran en aquel tiempo los representantes de la religión actual de aquel tiempo, del pueblo de Dios. Son judíos, estudiosos de la Biblia. De hecho, el apóstol Pablo dijo, yo soy fariseo de fariseos. Dijo él que se había formado a los pies de Gamaliel, un gran teólogo. Entonces, los fariseos van a representar a los religiosos. Y déjame decirte algo. Una persona religiosa no necesariamente es una persona espiritual o que tenga una relación íntima con Dios. Una persona religiosa solamente puede quedar investido del conocimiento y tal vez del nombramiento para poder ejercer una dirección religiosa. Pero no todos los religiosos llevan una vida espiritual. Y si la llevan, muchos de ellos la llevan equivocadamente, con todo respeto. Y la razón es porque, fíjense ustedes que todo en el ambiente cristiano, en la iglesia del Señor, por generaciones hemos heredado doctrinas, enseñanzas que alguien lo sintió como una interpretación y dijo, así debe ser. Interpretó la Biblia y lo puso como el conocimiento y lo organizó, puso una escuela y ahora muchos, o un ministerio, y muchos lo heredaron. Entonces un religioso puede terminar siendo una persona llena de reglas y de parámetros que vienen de su propia moral, de su propia persona, que tal vez la Biblia ni lo dijo. Por eso al Señor le decían, no, si esos tus discípulos ni las manos se lavan para comer. Sí, porque hubo una ley que era una ley higiénica, que había que lavarse las manos y todo lo demás. Sabemos que sí es correcto lavarse las manos, pero ellos lo tomaron espiritualmente. Y entonces decían, bueno, no se lavan las manos. Después de eso se quedaron con
el mandamiento, que es un mandamiento de celebrar el séptimo día, el sábado, y guardarlo. Pero resulta que el Señor dijo que el hombre no se hizo para el sábado, sino el sábado para el hombre. Y el sábado es el descanso, el Shabbat. Y para mí, el sábado es el Señor Jesucristo. Entonces, para mí, guardar el sábado es guardar los actos del Señor Jesucristo. Entonces, el Señor un día sanó a un enfermo el día sábado. Bueno, varias veces lo hizo. Y lo criticaban los fariseos religiosos. Decían, este sanó el sábado. Aquel ciego, ciego de nacimiento, que el Señor sanó, le fueron a decir, ¿quién te sanó? Pues Jesús. Y él no te debió haber sanado si es sábado. No se puede trabajar el sábado. No se puede estar haciendo eso el sábado. Y lo criticaban y lo confrontaban hasta que el ciego dijo, yo no sé. Yo no sé qué pasó. Yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Yo no sé si él es pecador. El Señor Jesús, imagínate. Pero a mí me sanó. Entonces digo yo, el sábado quedó como el reposo. Y la Biblia dice que los que recibimos al Señor en nuestro corazón, entramos en su reposo. El objetivo del reposo era llegar a alcanzar el entrar al descanso del Señor Jesucristo, el descanso de las cosas del mundo, el descanso del pecado, el descanso de un montón de cosas que nos presionan. Yo creo que entonces se quedaron muchos con un tema más religioso. Fíjense ustedes, cuando el Señor Jesús está colgado en la cruz y está por morir, porque fue cuando entregó su vida, hubo un momento que los religiosos fariseos llegaron y le dijeron a Pilato, ¿sabes qué? Baja ya los cuerpos, porque ya viene el día de reposo. O sea que para ellos era pecado que estuvieran unos muertos en ese tiempo. Dice, qué barbaridad, van a estar los muertos en el día de reposo, no puede ser. Sí, pero para ellos no era pecado haberlo matado. Pues estos fariseos religiosos son los que mataron a Jesús. Y bueno, nosotros participamos con nuestros pecados. Pero entonces el fariseo ya estaba arrepentido y le rogó al Señor que comieran con él. Así hubieron varios fariseos. Hubieron varios estudiosos de la ley, religiosos, como Nicodemo, que llegaban escondidas en la noche a buscar a Jesús. ¿Por qué? Porque tenía necesidad. La religión ya lo tenía presionado. Los religiosos lo tenían con el ojo visto. Y entonces él entraba de noche a hablar con Jesús. Y hasta que Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Pero no solamente representan los fariseos a los religiosos, sino que también los fariseos representan a los hipócritas. Porque muchas veces les llamó el Señor, ustedes son hipócritas. Juan el Bautista, hipócritas, les dijo un día que venían a bautizarse en el Jordán con Juan. Y les dijo, hipócritas, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendría? Porque sabían que el bautismo en agua ayuda para ser libres de la ira que vendrá del Señor sobre la tierra. Y como eran religiosos, dijeron, me bautizo y ahí ya la hice. Déjenme que les lea aquí. Dice, fariseo rogó a Jesús que comience con él, habiendo entrado en la casa del fariseo. O sea, no era que lo invitó a comer en un restaurante, sino que el Señor entró a la casa del fariseo. El Señor entra a la casa de todos los fariseos, religiosos e hipócritas. ¿Quiénes son los hipócritas? Yo voy a darte unas explicaciones, probablemente unas definiciones del hipócrita. ¿De dónde viene la palabra hipócrita? Fíjense ustedes que en la transición del imperio romano, del imperio griego al imperio romano, habían algunas fiestas y la gente llegaba con máscaras grandes y hasta les ponían una tecnología de aquel tiempo, ¿verdad? Algo mecánico que hacía que la voz saliera un poquito más fuerte. Y esas eran las películas y el teatro de aquel tiempo. Bueno, películas no, pero teatro. Era el arte. Pero se escondían con máscaras.
Y decían, ahí vienen los hipócritas. ¿Por qué? Porque ya venían los que estaban ya con su máscara. En el tiempo medieval también se usaban aquellos como astas, como algunos palitos, ¿verdad? Que se, que se terminaban en una máscara y se la ponían. E iban a las fiestas con su máscara. Así. Para que no supieran quién era el que estaba del otro lado. Y así eran los bailes. Y entonces esas máscaras, los que llegaban con esas máscaras les llamaban los hipócritas. ¿Qué tiene que ver eso con los hipócritas de ese tiempo y de ahora? Porque los hipócritas son aquellos que se ponen una máscara. Ahora, déjame decirte algo que probablemente te vaya a confrontar, sin la intención de ofenderte, porque todos lo hemos hecho. ¿Te ha pasado alguna vez que dices tú, vas a una reunión o tal vez en tu trabajo y en la iglesia misma y dices, yo no aguanto a esa persona, no la puedo ni ver? Y hasta hablas mal con tu esposa o con tu esposo y aún delante de tus hijos. Y después te los encuentras y saludas y les dices, mucho gusto, qué bueno verte, qué bien te ves. Ah, pues ya aquí ya te estábamos extrañando. Y acaba de estarlo criticando. ¿Cómo se llama eso? Hipocresía. Mucho les ha pasado eso, a la mayoría. El tema es de que nuestros hijos no aprendan eso, ¿verdad? Que en la casa criticamos a alguien, al pastor, al jefe, a los hermanos, a los amigos, a los vecinos. Y después, cuando ya salimos y nos encontramos con ellos, ponemos otra cara, nos ponemos una máscara. Esos son los hipócritas. Tus hijos no pueden aprender eso. Tus hijos tienen que ver que tú tienes consistencia. Lo mejor que puedes hacer es no criticar, para no caer de hipócrita cuando saludes a la gente. Te estoy poniendo ejemplos suaves, pero tú sabes cuando hemos sido hipócritas. Pues tú que alguna vez has actuado con hipocresía, yo también, a nosotros también, el Señor nos ha llamado a sentarnos a la mesa. Y nosotros podemos rogarle al Señor que venga a nuestra casa para que Él se siente a la mesa, para que nos arregle, porque eso es aderezar la mesa. Que el Señor nos arregle, que el Señor nos organice, que el Señor nos ordene. Sí, hombre, es que nosotros los no solamente religiosos, sino que también en los hipócritas, nos podemos sentar a la mesa del Señor. Déjame darte el último por hoy. Es el número 5 de los grupos o personas que se sentaron a la mesa con el Señor y salieron cambiados. Yo quiero ser cambiado por el Señor, por eso quiero ir a su mesa en todo tiempo. Y entonces te leo, Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, Señor resucitado, ¿verdad? Que se les estuvo apareciendo. Estando ellos sentados a la mesa. Voy a repetirlo. Estando ellos, los 11 discípulos, sentados a la mesa, y les reprochó el Señor a ellos su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, que les fueron a anunciar, especialmente a las mujeres, porque el Señor se le apareció por primera vez. La primera persona a la que se le apareció resucitado fue María Magdalena, y entonces ellas corrieron a avisar a los discípulos y ellos no creyeron. Fueron incrédulos y duros de corazón. Entonces los incrédulos y duros de corazón se pueden sentar a la mesa con el Señor. ¿Para qué? Para que el Señor se les revele, como a Tomás, que dijo, hasta que yo ponga los dedos en las llagas del Señor o en su herida. Y cuando entró el Señor, le dijo, Tomás, toca mis heridas. Y se las tocó. Y dijo, Señor mío y Dios mío. Creyó, se le reveló. Entonces nos tenemos que sentar a la mesa los incrédulos, porque nosotros a veces caemos en incredulidad. Es decir, se nos cae la fe abajo. Creemos que pueden sanar a otro, pero no a nosotros. Creemos que Dios le puede dar un trabajo a otro, pero no a nosotros. Hasta oramos por otros y tal vez no creemos que a nosotros sí. Eso es incredulidad. Y el Señor quiere sentarse a la mesa con los incrédulos. También hay unos que no han creído en Cristo. Yo me recuerdo que
Antes, hace muchos años, mi pastor tenía un programa de radio todos los días, de 10 de la noche a 11 de la noche, después del servicio. Teníamos reuniones en la iglesia todos los días. Yo era encargado de la radio, pero no por predicar. Yo era el encargado de ir a abrir para después introducir a mi pastor. Él les daba una enseñanza y al rato entraban las preguntas y él respondía. Yo le leía y él respondía. Otros hermanos y otros. Entonces, yo me recuerdo que después de eso nos íbamos a comer por ahí, si todavía había algo abierto, ¿verdad? Para seguir hablando de la palabra. Uf, nos llenábamos de la palabra. Pero yo me recuerdo que me llevaba a algunos amigos, los invitaba, que no eran creyentes o que no se congregaban, y se sentaban a la mesa a escuchar la palabra de Dios y salían cambiados, todavía están cambiados, bendito su nombre. Entonces tú invita a los incrédulos. Tú decías, es que él no cree, ni qué importa. Si el Señor lo que quiere es que los incrédulos se sienten, no juzguen quién es incrédulo, quién no juzgues. Invítalos, ya que el Señor haga el trabajo. Y los hermanos de la iglesia. Tú solo invita para que se sienten a la mesa. Invita a los incrédulos. Ahora los de duro corazón. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que a algunos se les petrificó el corazón, se les puso como de piedra. Y el Señor dijo, yo voy a cambiar sus corazones, hablándole a todos los de corazón duro. Y les voy a quitar ese corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne, es decir, un corazón que siente, un corazón que tiene emociones, que tiene ilusiones y que tiene sentimientos. Porque mucha gente se le petrificó el corazón por las malas experiencias. Mucha gente, porque se le murió su mamá cuando no lo esperaba, o algún familiar, se pelearon con Dios y se les puso el corazón duro. Y dijeron, ¿por qué a mí? ¿Por qué si era buena persona? Misterios del Señor. Vas a tener tu respuesta cuando Él te llame a su presencia o cuando nos encontremos con Él en las nubes en este pronto arrebatamiento que habrá de la iglesia. Pero por ahora, si tu corazón está duro, acércate a la mesa, porque el Señor puede suavizar ese corazón. Fíjense ustedes que yo soy fiel creyente de que Dios no rechaza a ninguno y que Dios no critica. Criticamos más los religiosos y los que nos creemos buenos, criticamos más a los malos que Dios. Ni nosotros no podemos estar juzgando y condenando gente. Eso le corresponde a Dios. Pero mientras la puerta de la gracia esté abierta, el Señor siempre va a tener invitados que no son dignos. Yo creo que tú y yo caemos en una de estas categorías y que no somos dignos totalmente de sentarnos a la mesa del Señor. Pero el Señor nos ha hecho dignos por la sangre de su Hijo Jesucristo. Tú te has convertido en una persona digna a través de la sangre. Y si tú todavía no te crees digno, acércate a Cristo, porque Él te va a hacer digno y te va a quitar todo sentimiento de culpa y además de eso de autojuicio en tu mente y tu corazón por medio del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y quedas invitado, quedas invitada a la mesa del Señor. Que Dios los bendiga.